Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días a todos, mi nombre es Natalia Rueda y me complace dar la bienvenida al Research Day de Ingenierías, evento diseñado para compartir con todos ustedes nuestros posgrados investigativos con inscripciones abiertas y las investigaciones que allí se realizan. El día de hoy, en nuestro tercer día de evento, tendremos la participación de estudiantes que cursan posgrados en Ingeniería Civil. Si desean asistir durante esta semana a las charlas de otras maestrías y doctorados de ingeniería, no duden en visitar la página exclusiva de nuestro evento que dejaremos aquí en el chat. O si desean recibir información adicional de nuestros posgrados, por favor remítanse a los correos que aparecen en pantalla y en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y también estamos en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. En la mañana de hoy me complace darle la bienvenida a nuestra primera invitada de esta mañana. Ella es Carla Parada, estudiante de la maestría en Ingeniería Civil. Actualmente se encuentra en su último semestre de maestría trabajando en el área de estructuras con el ingeniero Andrés Guzmán. Carla, bienvenida. Te doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y háblanos un poco también de toda la investigación que has desarrollado durante estos 3 semestres de maestría. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente me presento. Mi nombre es Carla Parada. Soy estudiante de tercer semestre de maestría en Ingeniería Civil en la Universidad del Norte, gracias a una beca que recibí de una convocatoria de Colciencias, la convocatoria de regalías del Departamento del Atlántico. Pues no dudé en elegir la Universidad del Norte en el instante en que me fue otorgada la beca, porque es una universidad que indiscutiblemente cuenta con las herramientas necesarias para formarme como la profesional que quiero ser. Me encuentro desarrollando la tesis titulada Evaluación del desempeño de elementos estructurales prefabricados a partir de residuos termoplásticos del sector agroindustrial para soluciones de vivienda digna en el Departamento del Atlántico, teniendo como tutor al doctor ingeniero Andrés Fernando Guzmán Guerrero. Los principales motivos que me incentivaron a desarrollar esta investigación son básicamente 2. El primero es que el sector construcción está constituido como uno de los principales influyentes en el calentamiento global. Por bases bibliográficas se sabe de que la sola fabricación de cemento Portland emite el 5% del dióxido de carbono generado a nivel mundial, y que de ese 5%, el 50% se da en la calcinación de los materiales pétreos, el 40% en la combustión y el 10% en otros procesos. También tenemos como segundo contaminante el plástico por su alta producción, alto consumo y bajo reuso reciclaje. ¿Qué quiero decir con el término reuso reciclaje? Pues sabemos de que aún en el año en que estamos, pese a los avances tecnológicos que tenemos, muchos de nuestros residuos que se pueden reaprovechar para prolongar su vida útil, pues van a disponer a botaderos mezclados con otra serie de basuras en donde pues se les da la finalización de la vida útil. Por resulta de que muchos de estos, como me imagino que ya en su conocimiento, pueden ser reutilizados y, como es el caso del polietileno de alta densidad, que es un tipo de plástico perteneciente a la familia de los termoplásticos. En Colombia solamente se están procesando alrededor de 910.000 toneladas de plásticos anuales, de las cuales 1.802 toneladas son generadas por la industria bananera. ¿Y por qué hago énfasis en la industria bananera? Porque
precisamente de esto se trata esta investigación, de poder utilizar esos plásticos implementados en la industria bananera de las zonas del Magdalena y de Guajira para someterlas a unos procesos, los cuales se los voy a mostrar más adelante, y con ellos poder crear perfiles con capacidad estructural e implementarlos en la construcción de viviendas de 1 y 2 niveles. Pues sabemos que una de las desventajas del sistema constructivo tradicional es el elevado costo y los aumentos en el tiempo en el armado de sus elementos y el suministro de los materiales. También de que, pues posterior a su puesta en obra, se debe garantizar la calidad del material a través de ensayos de laboratorio, como es el caso del concreto reforzado. Y esos ensayos, de no ser satisfactorios, se tienen que tomar medidas que van desde sobreesfuerzos hasta demoliciones. Por todo lo anterior, pues llegamos a la pregunta investigativa de ¿es posible utilizar un método constructivo basado en sistemas y elementos estructurales prefabricados conformados a partir de secciones termoplásticas con materiales residuales del sector agroindustrial para soluciones de vivienda digna en el departamento del Atlántico? Como observamos en esta imagen, estos van a ser los plásticos que vamos a utilizar o que estamos utilizando para la presente investigación. Resulta de que en la agroindustria se están generando dos tipos de residuos. Unos residuos directos, que ya son las cáscaras, en este caso, de los bananos, o el desecho de las plantas, y unos residuos indirectos. ¿Cuáles serían mis residuos indirectos? Esos que estoy utilizando para proteger al producto de las plagas, como es el caso de este plástico azul que vemos acá, que como les dije anteriormente corresponde a un polietileno de alta densidad. También pues encontramos ciertas ventajas en este tipo de plásticos, este tipo de termoplásticos, y es que son ligeros, lo cual nos proporciona ventajas desde el punto de vista de facilidad en el montaje, puesta en obra y reducción de cargas muertas. También que cuenta con un excelente comportamiento ante la corrosión y agentes ambientales, lo cual sería ventajoso para aplicaciones costeras y en ambientes agresivos, haciendo el mantenimiento prácticamente nulo. Pero ¿por qué hacemos énfasis en las aplicaciones costeras? Resulta de que cuando tenemos concreto reforzado cerca de estas zonas, por los poritos del concreto están entrando cloruros presentes en el ambiente. Esos cloruros viajan a través de los microporos hasta llegar al acero de refuerzo, en donde se rompe una capa protectora que tiene ese acero y empieza el proceso de corrosión. Cuando empieza el proceso de corrosión, el acero empieza como a desmoronarse, a soltar un polvito, y ese polvito se va acumulando, generando esfuerzos internos en el concreto que lo agrietan, y pues como consecuencia tenemos la pérdida de capacidad estructural de estos materiales y la pérdida de sección transversal del acero de refuerzo. Y pues todavía si usamos las estructuras hechas netamente de acero, como las que se están viendo últimamente aquí en Barranquilla, pues en zonas costeras, netamente costeras, como, no sé, Puerto Colombia, Cartagena, es muchísimo peor, pues porque el proceso corrosivo es mucho más directo. Otra ventaja que tiene, pues, la implementación de los termoplásticos es su elevada capacidad de moldeo en grandes piezas, que son autolimpiables por la lluvia, nos proporcionan también resistencia al fuego, si se incluyen las resinas y los aditivos correctos en la manufactura. En estos momentos ya tenemos identificados en la investigación cuáles son esos aditivos que nos hacen ese polietileno resistente al fuego, pero estamos probando cómo se están comportando y cuál es el nivel de retardancia, por así decirlo, que está teniendo desde la llama y del goteo. También nos proporcionan grandes propiedades de aislamiento térmico
y facilidad de pigmentación. No obstante, para efectos de esta investigación, no se va a añadir colorantes porque se ha encontrado por estudios ambientales que hemos hecho de que cuando se pretende dar color a estos materiales, se emiten gases tóxicos a la atmósfera. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que si se logran evaluar las geometrías y las composiciones químicas termoplásticas adecuadas, es posible alcanzar una excelente resistencia mecánica, tanto a la tracción como a la compresión, flexión, corte y resistencia al impacto, lo cual justificaría su utilización en sistemas estructurales. Antonio Mirabete es uno de los grandes investigadores de este tema y pues ha sido el responsable de que hoy por hoy existan de pronto empresas como Assembla que ya se encuentran diseñando más o menos algo similar, pero no igual, en donde están usando unos paneles conformados por plásticos reciclados, pero los están rellenando con concreto. Bueno, entonces, ¿cómo estamos desarrollando esta investigación? Para ello hemos ideado 4 fases. La primera fase corresponde a unas actividades preliminares en donde pues estamos haciendo la compilación de la información existente, es decir, buscamos en bases de datos, encontramos cuáles eran las propiedades físicas, mecánicas y químicas de ese polietileno de alta densidad reciclado. Una vez hicimos eso, pues pasamos al paso de recopilación de muestras. Entonces, ¿qué pasa? En el Magdalena, más que todo, hay muchas empresas que enfocan sus esfuerzos en reciclar y buscar formas o estrategias de reutilización de este tipo de material. ¿Cómo lo hacen? Pues van los recicladores hasta los cultivos y empiezan a traer el material como se ve en la imagen, esas bolsas azules. Lo que hacen en las empresas es lavan esas bolsas pues para quitarles todos los desechos orgánicos que puedan tener y las extienden al sol para secado. Una vez están secadas, pasan a la trituradora. Es una máquina en donde, pues, como lo acabo de decir, se va triturando a cierta temperatura el material y finalmente sale como lo observamos en la fotografía número 2, es un material amorfo. Cuando tenemos ese material de esa forma, o así como lo mostramos en la fotografía 2, pasa a una tolva que consta de un tornillo sin fin y en el exterior de donde está insertado ese tornillo sin fin, en su exterior, hay una serie de resistores que son los encargados de proporcionarle la temperatura suficiente para llegar a la fundición de ese material. Y posteriormente, pues por vaciado normal, salen los perfiles o el material que yo desee. Luego pasamos a una fase 2, que es la fase de caracterización y evaluación del desempeño estructural. En esta etapa, pues la universidad mejor dicho, nos ayudó demasiado porque cuenta con todas las maquinarias que de pronto necesito para llevar a cabo mi investigación. El material a mí me está llegando en forma de unas tablitas y pues yo tengo que cortarlas para poder hacer las probetas o las muestras que necesito para aplicarle cada tipo de laboratorio. Entonces, no todas las máquinas están en el laboratorio de ingeniería civil. En mi caso estoy haciendo la maestría en ingeniería civil. Pero sí, la universidad tiene muchos otros laboratorios que pues nos ayudan a dar solución, nos busca la forma de resolver. Entonces, para este caso, en el laboratorio de diseño industrial, pues ahí cortamos las probetas como lo requeríamos y luego hicimos el ensayo de tracción en los laboratorios de ingeniería mecánica y ahí. Entonces, antes la tesis tenía como un enfoque más experimental, pero por todo este tema del COVID, hubo un cambio de enfoque a un componente más analítico y menos experimental. Este cambio de enfoque se lo comuniqué a Colciencias y pues la universidad me respaldó y fue aceptado. Entonces, con la información que recopilamos,
la poca información que recopilamos de los laboratorios. Estamos realizando modelos computacionales con los que se van a identificar puntos críticos, así como también las adiciones y las cantidades que permitan mejorar las propiedades físico-mecánicas del material en estudio. Para este caso, pues los profesores de la universidad, los docentes están totalmente capacitados para guiarnos en cómo usar estos software y pues hasta nos dicen cuál es el más adecuado para lo que queremos buscar. También la universidad, ustedes saben que hay muchos programas que son pagos, pues la universidad nos facilitó estas herramientas gratuitamente. También, posterior a esto, se piensan documentar los ensayos que tengan en cuenta el comportamiento del polietileno tras la exposición a gradientes de temperatura, intemperies y ambientes que normalmente ocasionarían patologías en concretos y en aceros, es decir, un enfoque más hacia la durabilidad. Posteriormente vamos a comparar el comportamiento del material con los convencionales. Esto con el fin de determinar si posee las características requeridas para ser usado como material constituyente de elementos estructurales como vigas, columnas, muros y losas. Luego pasamos a la fase 3, que pues ya es la de elaboración del prototipo, que es la fase en la que pues estamos entrando más o menos para esta época del año. Aquí se está estudiando la viabilidad normativa de la construcción con este tipo de secciones, haciendo énfasis en la incorporación de las propiedades mecánicas estimadas para conformar un modelo computacional que será sometido a cargas muertas, vivas, de viento y sísmica, a diferentes solicitaciones de carga. ¿Para qué? Para poder diseñar un prototipo de estructura de vivienda unifamiliar, teniendo como resultado un conjunto de planos de distribución, organización de elementos plásticos. Es decir, el entregable en esta fase va a ser un conjunto de planos de cómo voy a poder implementar esos perfiles que pude desarrollar en las fases anteriores para la construcción de viviendas unifamiliares de 1 y 2 pisos. Y la fase número 4 es la evaluación del impacto ambiental. Aquí se piensan estimar los niveles de dióxido de carbono que se liberan al fabricar las secciones para proceder a comparar los beneficios en métodos y tiempos de la construcción con el sistema termoplástico respecto al tradicional. Bueno, muchas gracias por su atención. Pues los invito a ser parte de los posgrados de Ingeniería de la Universidad del Norte. Indiscutiblemente es una universidad que cuenta con todas las herramientas para nuestro crecimiento profesional e investigativo. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Carla, gracias a ti por haber, digamos, recibido satisfactoriamente esta invitación. Nos da un gusto tenerte en la mañana de hoy abriendo este evento que, como dije inicialmente, es un evento diseñado para que ustedes, los estudiantes de posgrado, puedan llevar a cabo y socializar con toda la audiencia las investigaciones que realizan tanto en las maestrías investigativas como doctorados. Quiero recordarles que la programación va toda la semana, es decir, hoy en la tarde también tenemos programación, toda la jornada de la tarde de 3 de la tarde a 5 de la tarde, también el día jueves y el día viernes. Así que en breve seguiremos con la siguiente presentación. Muchas gracias, Carla, y gracias por haber asistido, y a todos los que se están conectando, muchas gracias.
Bueno, muy buenos días a todos. Me complace el día de hoy compartir con ustedes este Research Day, el primer Research Day, compartiendo un poco del trabajo de nuestros investigadores, de nuestros estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado y en general, pues, el trabajo de investigación de los estudiantes en nuestros programas de posgrados, ¿no? Para continuar, pues, con nuestra serie de presentaciones en el día de hoy, les voy a compartir y voy a presentar a nuestro próximo conferencista, nuestro próximo estudiante e invitado, que él es Iván Serrano, quien se encuentra cursando tercer semestre del programa de doctorado en Ingeniería Civil. Él ha venido adelantando su trabajo de la mano de su tutor, quien es el profesor Víctor Cantillo de la Universidad del Norte, pero también del profesor José Holguín del Rensselaer Institute de los Estados Unidos. La tesis de investigación y el tema que le va a presentar hoy comprende la temática de la logística urbana sostenible en el Departamento del Atlántico. Él evaluará, o a lo largo de su trabajo de tesis, va a evaluar políticas públicas para mejorar la eficiencia del transporte de carga urbana. Iván, pues, como les decía, ha venido avanzando en su trabajo y está actualmente en el tercer semestre. Iván, bienvenido, muy buenos días. Y Iván, cuéntanos cuál es el impacto que se espera recibir de tu investigación, cuál es el aporte que vas a lograr o que piensas lograr al final de tu investigación, antes de iniciar con tu presentación. Bueno, muchas gracias, ingeniero Gilberto. Muy buenos días a todos los espectadores que nos acompañan hoy en este Research Day. Y bueno, mi tesis va a tener un alto impacto en el sistema logístico de distribución de carga urbana. Básicamente, pues con las herramientas de modelación que nosotros pues vamos a llevar a cabo a lo largo del proyecto, buscamos proveer herramientas de modelación que les permitan, especialmente a las entidades públicas que son las encargadas de planificar el sistema de transporte de carga, disminuir las altas externalidades derivadas del sistema. Específicamente, el transporte de carga en entornos urbanos afecta un indicador que es la calidad de vida urbana. El transporte de carga genera muchas externalidades como la congestión, impactos como la contaminación del aire, la degradación estética, el ruido. Más sin embargo, somos conscientes que el transporte de carga es muy importante pues, para el desarrollo económico de cualquier ente urbano y por supuesto buscamos una logística urbana sostenible, teniendo en cuenta los indicadores de sostenibilidad, que es explotar todos esos impactos económicos que produce el sistema de transporte de carga, pero a la vez generando o disminuyendo el impacto de esas externalidades pues, que genera el sistema. Entonces, pues más adelante voy a conversar un poco más específicamente del desarrollo metodológico de mi investigación, pero básicamente vamos a brindar unas herramientas y unas técnicas de evaluación de políticas públicas para ver cuáles son las más potenciales que pueden ser aplicadas en el contexto del área metropolitana de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, pues para que pues, puedan ser aplicadas. Y más adelante pues hablaré un poco de cuáles pueden ser esas posibles políticas que hemos identificado, pues que pueden ser aplicables al contexto del área metropolitana de Barranquilla. Bueno, no sé si ya estoy proyectando mi presentación. Yo les traje una pequeña presentación, pues voy a hablar un poco de mi experiencia a lo largo de mi estancia de investigación acá en la Universidad del Norte. Bueno, yo soy un egresado 100% uninorteño, me refiero a que yo soy egresado del programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Norte en el 2013. También soy egresado del programa de Maestría en Ingeniería Civil, egresé en el año 2015 y actualmente pues estoy cursando mi tercer semestre de doctorado en Ingeniería Civil. Entonces, dado que estamos hablando de los posgrados en Ingeniería, pues primero les voy a comentar un poquito cómo fue mi experiencia como estudiante en la maestría. Yo aproveché un programa que es el enlace pregrado maestría que le brinda la Universidad del Norte a los estudiantes que están en los últimos semestres de pregrado, de hacer un enlace con el programa de maestría en Ingeniería Civil.
ese es un programa muy beneficioso porque eso me permitió pues ahorrar tiempo y por supuesto ahorrar también dinero, porque yo pude terminar mi pregrado en 9 semestres académicos, en 9 de 10 semestres académicos, porque este programa me permitió pues homologar los cursos de maestría con los cursos de pregrado, y eso pues me permitió iniciar mi maestría al mismo tiempo porque estaba finalizando mi pregrado en ingeniería. Yo trabajé en un proyecto de la mano con el profesor Víctor Cantillo, en un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que es el programa PEER. Ahí está el título del proyecto, en el cual buscábamos pues generar un modelo logístico integrado de logística humanitaria para países en desarrollo. Bueno, esto fue un proyecto que me permitió, pues, por supuesto, trabajar de la mano con la Universidad de Rensselaer Polytechnic Institute en Troy, en Nueva York, con un líder mundial en el área de logística humanitaria, que es el profesor José Holguín Veras. Nosotros trabajamos con población del departamento del Atlántico que había sido impactada anteriormente por desastres naturales, y por medio de encuestas que hicimos a las personas buscábamos herramientas que nos permitieran estimar modelos logísticos para distribución de ayuda humanitaria en casos de emergencia. El proyecto pues tuvo un muy buen impacto. Yo tuve la oportunidad con la Universidad del Norte también de realizar unas pasantías de investigación en el desarrollo de la maestría en el Rensselaer Polytechnic Institute. Esa fue una grata experiencia, dado que pues tuve contacto con la red académica de investigación a nivel mundial en logística humanitaria, y pues realizamos muchos cursos y capacitaciones pues que me permitieron realizar mi tesis y lograr publicar los resultados de mi investigación en el prestigioso Journal de Socioeconomic Planning Science. Los procesos de investigación en las maestrías y doctorados de la Universidad del Norte tienen alto impacto a nivel de publicaciones. Estamos enfocados en investigar para publicar y divulgar el conocimiento científico, lo cual esto fue de gran importancia, pues tuve la oportunidad de publicar los resultados de mi tesis en este prestigioso journal. Posteriormente, pues como egresado del máster en la Universidad del Norte, pues tuve la oportunidad de trabajar como asistente de investigación en el proyecto que les comenté. También pude adquirir experiencia docente como docente catedrático de la Universidad del Norte. Posteriormente me asocié como profesor en la Universidad de la Costa, y tuve la oportunidad de trabajar en el sector público y en el sector privado como consultor en ingeniería de transporte. Yo estuve trabajando en el Instituto de Tránsito del municipio de Soledad, el cual está altamente plagado de externalidades por el transporte de carga, dado que por ahí corren varias arterias viales como la calle 30 de alta congestión, y de mi experiencia en el sector público como jefe de la oficina de planeación del instituto, pude encontrar la necesidad del tema de investigación, porque en parte nosotros buscábamos generar políticas públicas que nos ayudaran a mitigar los altos impactos que generaba el transporte de carga urbana en el municipio. Y claramente cuando uno no cuenta con herramientas de modelación que le permitan a uno evaluar el impacto previo de esas políticas, uno puede cometer errores que resultan en políticas que generan un impacto contrario a lo que uno esperaba. Les doy un ejemplo. Nosotros hicimos una política pública que consistía en un decreto de circulación que restringía la circulación de vehículos de más de 5 toneladas sobre vías locales, claramente sobre vías que no están diseñadas desde el punto de vista geométrico para el transporte de vehículos de alto cilindraje o mulas, como coloquialmente se le dice. Entonces nosotros restringimos la circulación de vehículos de capacidad de mayor a 5 toneladas sobre las arterias principales, con el objetivo pues de disminuir la congestión vehicular. Pero ¿qué pasó? Los agentes de transporte de carga obviamente utilizan vehículos grandes porque la carga que necesitan es la capacidad que se requiere pues para el transporte. Pero lo que sucedió fue que entonces ahora una mula de 5 toneladas la dividían en vehículos más pequeños, vehículos de 2 ejes de menor tonelaje. Entonces, el impacto a largo plazo, nosotros nos dimos cuenta que fue peor la política porque ahora teníamos más congestión, porque antes con lo que se transportaba con un solo vehículo de 5 toneladas,
ahora teníamos más vehículos pequeños que a la larga generaban mucha más congestión sobre el sistema de transporte de carga. Y claramente era una política que no estaba dirigida al actor logístico correcto, porque los transportistas generan sus viajes en función de los receptores de carga. Entonces, claramente, en este ejemplo muy rápido le muestro cómo nace mi investigación doctoral, porque precisamente buscábamos cuáles son esas políticas que nos permiten generar buenos resultados y disminuir las externalidades sobre el sistema de transporte de carga urbano. Entonces yo conversé con mi tutor, con el ingeniero Víctor Cantillo. Nosotros aprovechamos una beca que estaba brindando el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, antes Colciencias, para estudios de doctorado. Pues con la colaboración de la Universidad del Norte y de mi tutor, pues generamos una propuesta muy sólida en logística urbana. Esta propuesta pues obtuvo el puntaje más alto en la convocatoria en el área de logística y obtuve la beca del Ministerio de Ciencias y Tecnología pues para iniciar mi doctorado en ingeniería civil. Bueno, en estos 3 semestres pues que he estado avanzando, bueno, también hice el enlace de maestría y doctorado. Ser egresado de la maestría pues me permitió homologar todos mis cursos de maestría, con lo cual también ahorré bastante tiempo en los créditos académicos, lo cual también fue muy ventajoso. Nos hemos concentrado en primer lugar en asistir a conferencias, tanto nacionales como internacionales, pues para presentar el tema de investigación, buscando retroalimentar la propuesta para fines de someter mi candidatura. Asistimos al Congreso Internacional de Logística Computacional. Ese lo organizó la propia Universidad del Norte el año pasado. Tuve la oportunidad de asistir al Congreso Internacional de Transporte de Carga Urbana, lo cual fue una muy buena experiencia gracias a los fondos que nos brindó la Volvo Research and Educational Foundation. Allí tuvimos la oportunidad de estar en el puerto de Los Ángeles y por supuesto, escuchar de primera mano los últimos avances en el estado del arte de mi tema de investigación. Esto fue muy enriquecedor. Tuve la oportunidad pues, de presentar los avances de mi propuesta y recibí mucha retroalimentación de los expertos mundiales en transporte de carga. Y por supuesto, fue una gran experiencia en el desarrollo de mi doctorado hasta el momento. Bueno, entonces les comentaba, ya entrando en el tema de mi tesis de investigación, nosotros estamos trabajando sobre los agentes de transporte de carga. Tenemos generadores de carga, los transportistas y los minoristas, que son los receptores. Cuando uno evalúa políticas públicas, tiene que hacer un enfoque de modelación basado en agentes, teniendo en cuenta cada actor logístico. El transporte de carga está caracterizado por una alta heterogeneidad en las decisiones logísticas, es decir, ahí influyen muchos actores en las decisiones. Por ejemplo, en el transporte de pasajeros, la modelación se hace un poco más sencilla, porque el único actor que toma decisiones es el pasajero, que es el que elige el modo en que desea hacerlo, la hora en que desea hacerlo. Sin embargo, en el transporte de carga intervienen muchos agentes: los generadores, los transportistas, los receptores, el sector público, que es el sistema que provee las reglas para establecer cómo se da ese transporte. Entonces, en el proceso de evaluación de políticas públicas, pues hay que tener en cuenta todos estos agentes de transporte de carga urbana y, por supuesto, esto torna un poco más desafiante la modelación. El estado del arte reporta que el sistema de transporte de carga ha sido poco estudiado, el transporte de pasajeros ha sido ampliamente estudiado, pero en el estado del arte, políticas orientadas al transporte de carga, pues estamos buscando la manera de generar nuevas herramientas de modelaciones que nos permitan evaluar las políticas desde el punto de vista de modelación basado en agentes, teniendo en cuenta la alta heterogeneidad y las interacciones dinámicas y espaciales que se presentan entre los agentes del transporte de carga. Bueno, este es el título de mi tesis: Logística urbana sostenible en el área metropolitana de Barranquilla. Vamos a hacer una simulación de políticas públicas. Mi problema de mi investigación es primero hacer una identificación de cuáles son esas políticas que son más adecuadas en el contexto del área metropolitana de Barranquilla para mejorar la eficiencia de la distribución de carga urbana, pues a la misma vez que controlamos todas estas externalidades negativas que esta genera. Y en segundo lugar, buscamos encontrar metodologías de modelación apropiadas para analizar el impacto de esas políticas sobre el sistema de transporte de carga, pues con el fin de gestionar estas externalidades sobre un área metropolitana congestionada. Nosotros en la recopilación del estado del arte hemos identificado que el área metropolitana de Barranquilla
tiene unos indicadores de congestión vehicular generados por los vehículos de reparto que genera un alto impacto precisamente en los costos logísticos. La Universidad del Norte, con el Banco Interamericano de Desarrollo, hizo una consultoría hace algunos años donde evaluaron cuánto era el impacto de la congestión sobre los indicadores de los costos logísticos y la calidad del aire. Y los reportes entregaron que por lo menos los costos logísticos aumentan más del 100% por la congestión vehicular, y también las emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono y el NOx aumentan también en más del 100%. Entonces, hay unas altas externalidades que está generando el sistema de transporte de carga y que le resta competitividad. Otro dato interesante, por ejemplo, en la última encuesta nacional de logística, Barranquilla tiene un costo logístico por más del 20% como porcentaje de las ventas, mientras que el promedio nacional está alrededor del 12-15%. Entonces, eso demuestra que, a pesar de que Barranquilla tiene un alto componente logístico, somos una ciudad portuaria, tenemos problemas con las externalidades del transporte y, por supuesto, buscamos generar políticas que nos ayuden a controlarlas y a explotar, pues, todo el sistema logístico local. A nivel de modelación, nosotros queremos trabajar en primer lugar en modelos avanzados de lesión discreta, incluyendo componentes de variables latentes también, y también buscamos hacer modelos basados en agentes por medio de simulaciones y teoría de juegos para evaluar cómo es la interacción dinámica de estos actores logísticos, y por supuesto buscar una herramienta que más adelante nos permita hacer una simulación sobre el sistema de transporte de carga y nos permitan entregar indicadores a la vez que vamos evaluando cada una de las políticas, pues para ver cuál es la mejor. Bueno, ahí está el objetivo general, pues es formular y evaluar intervenciones o iniciativas o políticas públicas sobre el sistema para lograr el desarrollo de una logística urbana sostenible. Bueno, en los objetivos específicos, por supuesto, primero hay que hacer un diagnóstico del sistema, ¿verdad? De las cadenas de suministro en el área de estudio, analizar esos costos internos y externos del sistema, teniendo en cuenta los costos sociales, que son los costos privados más las externalidades, identificar políticas potenciales para mejorar la sostenibilidad y eficiencia del sistema de transporte de carga. Vamos a diseñar instrumentos para evaluar las preferencias, las percepciones y las interacciones dinámicas de los actores sobre las políticas públicas potenciales. Y vamos a desarrollar, pues, modelos integrados de lesión discreta y basados en agentes, pues, con el fin de evaluar la aceptabilidad de esas políticas por medio de las partes interesadas, teniendo en cuenta, pues, las preferencias heterogéneas y todas estas características especiales que tiene el sistema de transporte de carga. Y, por supuesto, al final, hacer una evaluación económica de los beneficios sociales de esas políticas aceptadas por los actores, pues, a través de modelos de simulación de tráfico. Bueno, aquí está un poco la metodología. Esto va muy en línea, pues, con lo que hemos planteado en los objetivos. Pues esto implica, por supuesto, hacer un metaanálisis, una revisión sistemática en el ámbito de la economía del transporte. Esta tesis es muy multitemática. Tenemos modelación del transporte de carga, tenemos que evaluar modelos de simulación y, por supuesto, formulación de políticas, recopilar, pues, información secundaria sobre las cadenas de suministro que logremos conseguir, medir esos costos logísticos, medir esas externalidades generadas por el transporte de mercancías, pues hacer un inventario de medidas que hayan sido ejecutadas en diferentes ciudades colombianas y a nivel mundial. Tenemos como asesor al profesor Holguín Veras, que es un líder mundial en sistemas de transporte de carga y evaluación de políticas públicas. Yo creo que él ha tenido el caso de estudio más desafiante en el mundo, que es el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, el cual tiene la mayor circulación de transporte de carga en el mundo. Él ya ha aplicado y evaluado políticas públicas en el área metropolitana, como es el caso del transporte nocturno de mercancías. Él evaluó qué pasa si los actores logísticos hacen sus operaciones en horas fuera de punta, porque lo que buscamos es no coincidir la hora de máxima demanda de los pasajeros con la hora de máxima demanda de transporte de carga. Y esa política, pues, hace poco estuve leyendo que ya está siendo evaluada por el sistema, por la Agencia de Transporte de Carga de la Ciudad de Nueva York, pues para ser aplicada a largo plazo en el área metropolitana, dado que ha entregado una reducción en los costos logísticos del 20% y reducción en emisiones de más de 40-50%. Eso es un ejemplo de política que podemos
aplicar. Obviamente eso hay que ver en el contexto nuestro del área metropolitana de Barranquilla, si es aplicable. También vamos a hacer pues mesas de trabajo y entrevistas con los actores logísticos, con los generadores, los transportistas, los receptores. Vamos a hacer grupos focales, vamos a conversar con ellos acerca de una lluvia de políticas, a ver ellos qué opinan, cuáles son sus percepciones. Por supuesto, diseñar encuestas de preferencias declaradas, donde le vamos a mostrar un conjunto de políticas a los actores y ellos van a decidir bajo un escenario hipotético cuál prefieren entre un conjunto de alternativas. Obviamente, evaluando cada uno de los atributos que definen esas políticas. Vamos a diseñar y aplicar también encuestas para definir la interacción y las redes topológicas para la toma de decisiones entre los actores, pues que nos permitan modelar, quizás con herramientas de teoría de juegos, esas interacciones entre los actores logísticos. Vamos a analizar el impacto de los atributos, de las percepciones e interacciones dinámicas de estos actores frente a las políticas priorizadas a través, pues, de modelos estadísticos, pues, que nos permitan hacer inferencias. Y vamos a estimar, pues, modelos de simulación de tráfico con el fin de modelar el tráfico de bienes y pasajeros sobre un área urbana congestionada, pues, regida por las políticas que vamos a evaluar. Entonces, ese es el trabajo, pues, que tenemos planteado en mi tesis de investigación. ¿Cuáles son los resultados, pues, que esperamos? Bueno, primero, pues, buscamos que los actores cuenten con una herramienta de planificación que los ayude a organizar y a evaluar esos procesos de planificación urbana que contribuyan a optimizar el sistema de transporte de mercancías. Buscamos, pues, que ese proceso de optimización sea resultado de un sistema avanzado de información considerando el tráfico, la congestión, indicadores de seguridad vial, emisiones y ahorro energético. Pues estamos en el ámbito de la logística urbana sostenible, buscando la sostenibilidad a largo plazo del sistema de transporte de carga. Buscamos, pues, que esa simulación se centrará en microunidades que corresponden a vehículos comerciales que hacen entregas en un área urbana congestionada, y el marco se compondrá de las políticas de implementación. La simulación, pues, va a tener varios componentes: generación de escenarios, microsimulación de tráfico de mercancías y de pasajeros. Por supuesto, hay que evaluar el sistema considerando también el tráfico de pasajeros para ver cómo interactúa con el sistema de transporte de carga. La microsimulación, pues, se va a basar en eventos discretos. A medida que aumente el tiempo de simulación, los vehículos recorrerán el área de estudio en rutas de entrega predeterminadas, y en cada intervalo de tiempo, pues, los agentes van a tomar decisiones logísticas, pues, basadas en los modelos de comportamiento, los modelos econométricos, pues, que nosotros estimemos durante el proceso. Bueno, esto es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Voy a ver si hay preguntas en el chat. Bueno, no veo preguntas en el chat. No sé, ingeniero Gilberto, si desea hacerme una pregunta. Felicitaciones, Iván, por tu excelente presentación. Veo que trata de manera bastante puntual la problemática del transporte de carga y la logística de carga aquí en Barranquilla. Como sabemos, pues estamos en un distrito especial, portuario, ¿verdad? Industrial, y que muy frecuentemente se ve afectada incluso por temas de índole hidráulico desde el punto de vista del puerto de Barranquilla. Entonces, todas estas variables llegan en algún lugar a afectar los costos y la logística acá en Barranquilla. Te quería preguntar, pues, desde tu experiencia y lo que ya has revisado en el estado del conocimiento y todas estas participaciones en diferentes eventos internacionales, ¿cómo ves a Barranquilla en el tema logístico? ¿Cómo ha venido, digamos, evolucionando Barranquilla y cuál sería esa situación actual desde tu experiencia como investigador y como también consultor en Barranquilla? Bueno, en el área metropolitana de Barranquilla, pues a nivel local, es imperante la necesidad de este tipo de investigaciones que apunten a mejorar la eficiencia y la gestión de las externalidades, pues, asociadas a las cadenas de suministro urbano en el área metropolitana. Yo mencioné los resultados de un estudio del impacto de las condiciones de congestión, el hecho de que la congestión vehicular está afectando la competitividad logística del departamento con esos altos costos logísticos
en comparación con el promedio nacional, es preocupante porque claramente eso afecta la competitividad local y regional de las empresas de transporte de carga urbana. Y no es menos importante también el problema de calidad del aire. Uno de los agentes que más genera polución en el ambiente son las emisiones de vehículos móviles. Los agentes móviles, que es el transporte, aportan más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso también es un indicador que es preocupante para buscar ciudades sostenibles. Ahora mismo estamos trabajando muy de la mano con los objetivos del desarrollo sostenible. Estamos buscando que la ciudad sea sustentable en cuanto a su transporte de carga, y que al mismo tiempo pues aprovechar las eficiencias económicas que genera el sistema, pero al mismo tiempo controlando pues todas esas externalidades negativas que se genera como resultado del sistema. Entonces, Barranquilla es un área de estudio muy espectacular, porque es una ciudad muy logística, es una ciudad muy industrial, tenemos el puerto de Barranquilla. Entonces aquí hay muchas cosas por hacer. Por lo menos hay que hacer un piloto de carga y descarga nocturno, por ejemplo. Eso es una política muy interesante que podríamos ver cuál sería el impacto de hacer las operaciones logísticas de noche y no de día. Obviamente eso implica que los agentes logísticos pues se acostumbren a esos nuevos sistemas de operación, lo cual también es desafiante. Los centros de consolidación urbana también podría ser una política potencialmente aplicable. Ver cómo optimizamos, por ejemplo, las áreas de carga y descarga, más que todo en el centro de Barranquilla. Hay muchos problemas con la invasión del espacio público, más que todo por los vehículos de reparto, pues desplazan el espacio público que le corresponde al peatón y lo destinan como aceras para carga y descarga de mercancía. Entonces hay que hacer un trabajo de campo extenso, pero Barranquilla es un gran laboratorio pues para mi tesis de investigación, porque hay mucho por hacer, hay mucho por evaluar. Entonces yo creo que en ese caso va a ser muy interesante los resultados de esta investigación. Ok, Iván. Bueno, para los que se están conectando o los que están llegando a nuestra transmisión el día de hoy, pues nuevamente me presento. Yo soy Gilberto Martínez. Soy el coordinador de posgrados de Ingeniería Civil, de la maestría y de doctorados. También soy egresado de la universidad en diferentes programas, pues no solo pregrado y posgrado. Y pues con doctorado en temas de infraestructura vial del Politécnico de Milán. Y estoy disponible pues para todos nuestros estudiantes o personas interesadas en dar información y acompañarlos en su proceso de inscripción para nuestros posgrados. No sé si Iván se nos fue, quería hacerle una última preguntita o lo tenemos por ahí todavía. Ok, ahí lo veo, Iván. Excelente, nuevamente, Iván, te felicito por la presentación. Y quería que nos compartieras un poco. Veo que tú tienes dos tutores, uno que es Uninorte, y tienes también al profesor José Holguín del Rensselaer Institute, ¿verdad? Que está muy cerca ahí de la ciudad de Nueva York. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de contar con un tutor, con un asesor de uno de los más prestigiosos institutos de transporte, y adicionalmente ¿tienes considerado hacer, digamos, un periodo en el exterior bajo su tutoría, visitar el Politécnico? ¿Qué tienes planeado para lo que sigue de tus estudios de doctorado? Bueno, lo que tenemos planeado con Rensselaer es que yo pueda pues hacer mi pasantía de investigación en la Universidad de Rensselaer con el profesor José. En estos momentos pues estamos participando en varias convocatorias con el objetivo de buscar más recursos que me permitan hacer una estancia de investigación por lo menos de un año en la Universidad de Rensselaer, dado que el trabajo que queremos hacer allá es bastante ambicioso. Por eso estamos con el apoyo de la universidad y de mi tutor, estamos concursando en una beca Fulbright Estudiante Doctoral Colombiano. Nosotros sometimos una propuesta, estamos en espera de recibir los resultados, que esperemos que sea positiva. Estamos buscando también recursos del Lincoln Institute de Políticas del Suelo.
Entonces estamos en ese recorrido pues de buscar recursos pues para financiar la pasantía de investigación. Allá pues obviamente vamos a hacer una inmersión. La idea es ahora mismo pues preparar mi candidatura, aprobarla, para irnos allá con un plan de trabajo ambicioso y de la mano del que considero el experto mundial más importante en mi tema de investigación, pues sacar adelante pues todos los objetivos pues que nos hemos propuesto. Yo quiero resaltar que los posgrados en la Universidad del Norte tienen un alto componente de investigación. Los profesores que están asociados a los programas tienen todas las cualidades académicas, tanto como redes de conocimiento nacionales e internacionales, para hacer de una tesis doctoral que es un trabajo de 4 años, un proyecto con una experiencia muy bonita. Es decir, la universidad me ha brindado pues todas las herramientas, tanto académicas, administrativas, de consultoría con mis tutores, con todos los profesores del programa, para que mi doctorado pues hasta este momento haya sido una gran experiencia pues en mi vida personal, por lo cual pues ya para despedirme pues quiero invitar a todas las personas pues que quieren hacer esta aventura de hacer un doctorado, porque eso más que hacer nada más un posgrado, es una experiencia de vida, tanto académica, personal y laboral, a que con la Universidad del Norte pues contamos con todos los recursos. Los estudiantes, tanto estoy hablando de bases de datos, por ejemplo, la universidad cuenta con una amplia cobertura de bases de datos bibliográficas de los mejores journals. Los profesores son egresados de las mejores universidades del mundo. Entonces, pues ahí tenemos todas las herramientas para hacer de un doctorado una experiencia académica muy exitosa y muy enfocada en la producción científica, que es a la larga lo que un estudiante de doctorado busca es pues generar un impacto en su área de conocimiento. Y pues acá en la universidad pues tenemos todas las herramientas necesarias pues para hacer de todo este proceso un éxito y una excelente experiencia de vida. Bueno, Iván, nuevamente agradecerte por haber aceptado nuestra invitación, compartir un poco del avance de tu tesis, de tu experiencia de vida en cuanto a lo que ha sido los posgrados, las maestrías en el tema de logística y tu paso por la Universidad del Norte, y felicitarte pues entonces por el avance que has tenido tan satisfactorio y la formación que has llevado hasta el momento. Así que muchas gracias, Iván, y en estos momentos daríamos paso a nuestra siguiente invitada, nuestra estudiante María Fernanda Pico, ¿verdad? María Fernanda es estudiante de la maestría en el énfasis de geotecnia. Ella se encuentra en su último semestre y ha estado trabajando de la mano del profesor Vicente Mercado, profesor tiempo completo de la Universidad del Norte. Ella está investigando sobre la evaluación de los efectos de la variabilidad del suelo en la modelación de suelos licuables, un tema bastante complejo, un tema quizás poco estudiado en el estado del arte, y daría entonces paso a María Fernanda, si me escuchas, darte la bienvenida, agradecerte por aceptar también nuestra invitación en este primer Research Day, que esperamos sigamos realizándolo, y pues el auditorio es todo tuyo. Bienvenida, María Fernanda, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Como ya venía diciendo el profesor, pues mi nombre es María Fernanda Pico y hoy les voy a presentar un pequeño resumen de lo que hemos venido trabajando con mi tutor Vicente Mercado en lo que es pues ya el tema de mi investigación para mi tesis, que se titula Evaluación de los efectos de la variabilidad del suelo en la modelación de suelos licuables. Bueno, como también dijo el profesor, pues yo estoy en el programa de maestría en Ingeniería Civil con énfasis en geotecnia y bueno, esto es como un breve resumen, como les digo, de lo que ya hemos venido trabajando. Entonces, pues primero, este es el contenido de mi presentación y pues es algo como una abreboca de todo lo que hay detrás, porque en verdad es algo que, o sea, para mí este tema representa un reto porque hay muchas cosas que todavía faltan y es un tema bastante nuevo
y muy lleno de incertidumbre. Y eso también me ha motivado bastante para realizarlo acerca de este tema. Entonces, primero, a manera de introducción, pues quería contarles a aquellos que no sabían y pues los que ya, las estructuras fallan debido a que hay deformaciones permanentes y puede ser a veces por el fenómeno de licuación. Entonces, para los que no saben y los que ya saben, pues para recordar, el concepto de licuación se da cuando el suelo pierde su resistencia al corte debido a que se empieza a comportar como un líquido. Y este comportamiento como líquido se da porque se presentan presiones intersticiales en el suelo debido a que no hay drenaje al momento de presentarse un sismo. Entonces, en la historia se han presentado grandes eventos de sismos en países como Haití, Chile, Japón, Nueva Zelanda, y estos han tenido graves consecuencias. Por lo tanto, hay información histórica de sismos, hay investigaciones de campo, hay casos de estudio y se han venido desarrollando un gran número de modelos constitutivos en los últimos años con el fin de poder tener como una predicción del comportamiento que se espera tener de un suelo ante uno de estos sismos. Sin embargo, el problema es que no existe un proceso estándar o riguroso para la validación de los modelos. Y en un momento de la geotecnia se desarrollaron muchos modelos, pero falta eso, como decir, bueno, vamos a evaluar todos estos modelos que existen a través de este estándar para ver si el modelo sí es válido, por ejemplo, ante cargas sísmicas. Entonces, en los objetivos de mi investigación, tenemos como objetivo general, primero, evaluar los efectos de la variabilidad del suelo empleando un modelo constitutivo por medio de técnicas numéricas para el análisis de licuación a base de resultados de ensayos de centrífuga. Entonces, más adelante les voy a ir pues explicando bien cómo funciona todo esto. Y como objetivos específicos tenemos realizar la calibración de un modelo constitutivo en base a resultados de Element Test. Segundo, evaluar la capacidad de predicción de la respuesta sísmica del modelo empleado. Tercero, calibrar el modelo en base a resultados de ensayos de centrífuga con el fin de conocer sus limitaciones. Y cuarto, analizar probabilísticamente los efectos de la variabilidad del suelo. Bueno, entonces, ahora mi investigación ha estado enmarcada dentro de un gran proyecto que se llama el proyecto Liquefaction and Experiment Analysis Project LEAP. Este proyecto se ha venido desarrollando con el fin de mejorar las validaciones que les venía pues contando que es un problema actual y también para explicar las limitaciones de los modelos constitutivos ya existentes. Este proyecto ha sido súper interesante para mí, por ejemplo, porque hemos venido trabajando con universidades que se encuentran en varias partes del mundo. Participaron universidades de Estados Unidos, participaron universidades de Japón y pues básicamente había dos equipos conformados. Un equipo que se encargaba de realizar los ensayos de centrífuga y otro equipo que se encargaba de realizar la modelación numérica. Ahora, ¿qué son estos ensayos de centrífuga? Pues aquí pueden ver una foto. Esta es la máquina de la centrífuga y, bueno, entonces para el proyecto primero se plantea un problema. El problema de este año fue esto que ven aquí. Esto es una tabla estaca, que es una estructura para contener el suelo. Entonces tenemos dos tipos de suelo, dos suelos con densidades diferentes. El que está arriba pues tiene mayor densidad y el que está abajo es de menor densidad. Ahora, a esta tabla estaca se somete a un sismo. Entonces, el equipo de ensayos de centrífuga se encargaron de realizar este mismo montaje con un modelo a escala de lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces, aquí podemos ver una foto, esa es de una de las universidades, y este modelo después se coloca pues aquí en esta máquina que se ve y se hace girar a muchas revoluciones con el fin de alcanzar aceleraciones casi tan grandes como para representarlo a manera de escala de lo que siente un suelo al momento de estar frente a un sismo. Y pues el equipo de modelación numérica con el cual pues participamos nosotros de la Universidad del Norte hace el mismo montaje de la tabla estaca, pero ya en un software o pues, por ejemplo, en este caso nosotros realizamos en OpenSys del mismo modelo, pero ya a manera computacional. Y entonces lo que se busca es ver qué resultados obtuvimos nosotros con nuestro modelo computacional comparado con los ensayos de centrífuga. Y la parte súper interesante es que en ningún momento nosotros sabíamos cuáles iban a ser los resultados de centrífuga, sino que se enviaron los resultados
y al final sí pudimos saber cuáles eran los, como que qué tan bien habíamos acercado a esos resultados o qué tan alejados estaban. Bueno, entonces ahora para hablar un poco del estado del arte, pues de verdad que es algo como muy breve. John Provost en 1978 define en uno de sus libros que las deformaciones de un material que se somete a distintas condiciones de carga son difíciles de modelar. Entonces por eso es que se han creado tantos modelos. Ahora, ¿qué pasa con estos modelos? Estos modelos deben estar fundamentados en interpretaciones físicas, deben ser completos y además estos modelos por lo general se calibran a partir de cierta cantidad de ensayos. Ahora, estos ensayos son ensayos que se realizan muchas veces, después lo realiza una persona y ahí, ya en el momento en el que se introducen más parámetros o hay una persona realizando ensayos, pues ya ahí empieza a haber como esa incertidumbre que pues tanto nos preocupa porque, bueno, si nosotros, por ejemplo, hacemos un diseño y decimos, bueno, la capacidad portante de mi suelo es tanto, no sabemos con certeza porque todo eso está amarrado a los ensayos experimentales que se hicieron al principio de la investigación. Ahora, hay hay modelos que tienen hasta más de 15 parámetros y estos 15 parámetros, cada vez que le voy agregando más parámetros a mi modelo, tal vez obtengo mejores respuestas, pero ¿a costo de qué? A costo de muchos más ensayos que tengo que realizar. Pues aquí, como ejemplo, puse algunos modelos que existen, hay como familias de modelos, entonces están los modelos convencionales del estado crítico, los modelos de bounding surface, modelos hipoplásticos y modelos de múltiples superficies de fluencia, entre otros. Para nuestro problema, utilizamos un modelo de múltiples superficies de fluencia que pues más adelante estaremos mencionando. Ahora, otra cosa, pues como le venía diciendo, que a mayor número de parámetros, a mayor número de ensayos, hay más variabilidad y más incertidumbre en lo que le estoy agregando a mi modelo. Y tenemos que tener algo súper en cuenta, que es que el suelo no es fácil de modelar. El suelo es yo no sé, a mí me parece como tan impredecible porque es que tiene muchas clases de variabilidad. Está la variabilidad geológica, la variabilidad espacial, el flujo de agua y también la adquisición de datos. Sabemos que, por ejemplo, en una obra se puede encontrar un suelo con cierta densidad y caminar unos metros más allá y encontrar otra densidad completamente diferente. Y pues también esta adquisición de datos que va amarrado a ensayos que se realizan, pues siempre están como propensos al error. Bueno, entonces, resulta que debemos emplear, bueno, entonces, para esto de la incertidumbre, se han venido creando pues diferentes métodos para poder evaluarlo. Entonces, pues muchos autores han propuesto que los parámetros de nuestro modelo se puedan introducir al modelo a partir de distribuciones de probabilidad. Entonces ya nuestro parámetro no va a ser un solo número, sino que nuestro parámetro va a estar definido por una distribución de probabilidad. Y entonces existen diferentes métodos en los que se puede hacer este análisis probabilístico. Entre esos está el Random Material Point Method, el Stochastic Finite Element Analysis y el Random Finite Element Analysis. Entonces, a partir de estos resultados podemos obtener mayor confiabilidad y además de eso ya no obtendríamos solamente un resultado de nuestro modelo, sino obtendríamos más que todo una probabilidad de fallo. Entonces, en el 2005, aquí podemos ver una investigación realizada por Higgs. Él lo que hizo fue, en un talud, vino y definió sus parámetros del modelo por medio de diferentes distribuciones de probabilidad. Y él encontró que ya no solamente tiene una superficie de fallas, sino varias superficies de fallas. Entonces, lo importante de esto es que ya obtenemos como un rango más grande de la probabilidad que tienen nuestros modelos de fallar. Otro ejemplo también está por el Gorabi, Mansari y Hamdan en el 2017. Ellos lo que hicieron también fue dar a sus parámetros unas distribuciones de probabilidad y a partir de eso pues ya no se obtenía un solo valor de exceso de presión de poros, sino un rango grande en donde se podrían encontrar esas presiones de poros. Y también lo mismo aquí podemos ver con los desplazamientos laterales y los desplazamientos que son ya los asentamientos, pues es importante saber que no solamente vamos a obtener un valor, sino un rango en el cual se van a encontrar nuestros valores. Bueno,
Ahora, la metodología que vinimos empleando para realizar esto. Entonces, primero, pues realizamos una calibración de los parámetros del modelo constitutivo a partir de resultados de LMTs y ensayos de laboratorio. Entonces, esta predicción es la que les digo que llamamos una predicción a ciegas, porque lo primero que se realizó fue venir y decir, bueno, aquí tenemos nuestro modelo, a este modelo estos son los parámetros que vamos a utilizar, sin saber a ciencia cierta cuáles iban a ser los resultados del laboratorio. Después de eso, vinimos y evaluamos los resultados de las predicciones realizadas por el modelo versus los resultados de ensayos de centrífuga suministrados. Entonces, pues aquí sí ya pudimos ver qué era eso que de pronto habíamos sobreestimado o predicho, de pronto, por ejemplo, la presión de poros, si estaba en el rango que en verdad dieron los ensayos de laboratorio o si estaba mucho más abajo. Y después de eso, pues calibramos el modelo empleando los resultados de ensayos de centrífuga. Pues ya aquí sí teníamos los resultados, ya no era ciegas, sino ahí sí pues fue ir variando los parámetros que ya teníamos. Posteriormente realizamos un análisis probabilístico, bueno, esto es lo que se está realizando ahora, que les venía contando del tema de la variabilidad. Vamos a realizar un análisis probabilístico para evaluar los efectos de la variabilidad del suelo. Entonces, pues ahora vamos a ver un poco los resultados que se obtuvieron. Bueno, primero que todo, fue la implementación del modelo en OpenSys. Entonces, fue un modelo que se implementó y se utilizó la técnica de elementos finitos. Para modelar el suelo, utilizamos el modelo constitutivo de Pressure Dependent Multi-Use Surface Model. Esta simulación se realizó en condiciones plane strain y aquí está la tabla estaca, que podemos ver que se simula como un material elástico. Aquí podemos ver pues básicamente como un esquema de lo que se realizó en OpenSys, las condiciones de frontera utilizadas y pues como les venía diciendo pues este sería el modelo constitutivo que empleamos para modelar el suelo. Ahora, para esa modelación del suelo fue necesario calibrar los parámetros del modelo constitutivo. Entonces, para esa calibración del modelo constitutivo utilizamos diferentes ensayos de elementos para poder decir, bueno, cuando el suelo se someta a este sismo, vamos a obtener estos resultados. Esto fue de la parte de simulación a ciegas, que no sabíamos cuáles iban a ser a ciencia cierta los resultados. Ahora, los resultados de las simulaciones estas a ciegas, podemos ver aquí un poco, esto fue la etapa antes del sismo y aquí pues ya después del sismo. Esto fue pues los resultados del modelo y estos fueron los resultados que ya comparados con nuestras predicciones a ciegas con los resultados del ensayo de centrífuga. Entonces, pues aquí podemos ver que estas son las aceleraciones que obtuvimos y las presiones de poros que obtuvimos para aquí en esta parte del modelo. Entonces podemos ver que a término de aceleraciones pues estuvimos bastante bien. De pronto a presiones de poros tuvimos unos valores mucho más bajos de los que se obtuvieron en el modelo experimental. Y en términos de desplazamiento, de hecho, obtuvimos unos resultados muy, muy buenos. Y en el momento en el que se dio como la socialización de resultados, quedamos en uno de los equipos que mayor desplazamiento, más habían acertado los desplazamientos del modelo. Sin embargo, esto fue debido a pues, varios errores que obtuvimos, pero bueno, después seguimos con las calibraciones tipo C, que ya conociendo nuestros resultados de centrífuga, calibramos el modelo para obtener aún mejores valores de los resultados. Y entonces, pues aquí vemos otras las aceleraciones. Pues aquí mejoramos la presión de poros, que era como que con lo que más habíamos tenido problemas. Y pues para estas calibraciones tipo C lo que más utilizamos, o sea, pues lo que variamos fue el valor de G máximo y este valor de G máximo nos dio un menor módulo de Volt. Entonces, este menor módulo de Volt lo que producía era mayor compresibilidad volumétrica y una disipación más lenta de las presiones de poros. Entonces, pues aquí podemos ver, ya estos son simulaciones tipo C, estos sí conocíamos los resultados. Y pues aquí podemos ver un poco ya de esas diferencias que hubo entre realizar los desplazamientos tipo D y pues ya los desplazamientos tipo C, que fueron ya los tipos C, ya era conociendo los resultados del modelo. Ahora también pues les presento un poco la comparación entre las predicciones tipo D y las presiones de poros tipo C.
pues que ya eso se arregló un poco, variando el valor de G máximo, como les venía contando, y el módulo de bulk. Ahora, para actividades futuras, que es pues lo que venimos ahora pensando, que es en el estado en el que nos encontramos actualmente, es determinar las distribuciones de probabilidad para los parámetros de nuestro modelo. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esas distribuciones de probabilidad? Pues hemos venido investigando varias formas. Ya en la literatura hay varios valores consignados. También hemos venido evaluando los ensayos de Lieb pasados a ver qué probabilidades o qué distribuciones más o menos se han utilizado, qué variabilidad han encontrado en los datos. Y pues también estamos evaluando pues los de este año, a ver cómo encontrar ese valor, esa distribución de probabilidad para que en verdad represente mi modelo. Después de eso, pues ya vendría la implementación del método aleatorio de elementos finitos, que eso ya pues es más computacional, y pues por último vendría pues el análisis de los resultados y ver de pronto esos rangos de valores en donde van a estar, esas presiones de poros, las aceleraciones y los desplazamientos. Entonces, básicamente, pues sería esto. Entonces, aquí un poco las referencias y muchas gracias. Eso es pues mi presentación. Mari, muchas gracias. Felicitaciones por tan completa e ilustrada presentación sobre la problemática de la licuación en la geotecnia, que es el énfasis de tu maestría. Y tenía un par de preguntitas antes de dejarte ir. Perdona pues, el abuso. Y quería, pues, la primera en relación a la licuación, pues, digamos, ¿cuáles son las consecuencias de no considerar, pues, la licuación en el diseño de una infraestructura o de una edificación? O sea, ¿qué problemas se pueden presentar si este importante fenómeno es omitido o simplemente no se le da la importancia requerida? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, los problemas son grandísimos y de hecho es súper interesante porque hay varios casos de estudio en donde se han visto que como que lo más terrible de todo es que en esas zonas que están propensas a licuarse, el suelo, la estructura parece como que si se lo comiera la tierra. O sea, hay videos que de pronto ustedes pueden investigar un poco más en YouTube y eso. Uno ve cómo las estructuras se van cayendo y es como si perdieran totalmente la resistencia que tienen, pues obviamente es una pérdida de resistencia al corte y la estructura como que se hunde totalmente en el suelo. Muchas veces, pues, de pronto en los diseños, más que todo se consideran de pronto, pues hay unos métodos más sencillos para considerarlos y pues lo importante y como que el valor agregado a esta tesis es ir encontrando de pronto cómo incluir estos modelos que son mucho más sofisticados que de pronto algunos que se utilizan a diario y ver cómo, o sea, encontrar una manera para que estos modelos que se utilizan por lo general en los diseños de la industria se puedan tener como que mayores, o sea, unas predicciones más acertadas de lo que en verdad ocurriría, porque muchas veces se utilizan simplificaciones de lo que se está viendo acá. Ok. María Fernanda, tenemos una audiencia bastante amplia de personas interesadas en transporte, en ingeniería ambiental, en estructuras. De pronto no entienden muy bien pues, este fenómeno de licuación. Digamos, para ilustración de ellos, ¿eso se puede presentar en cualquier tipo de suelo o terreno? O sea, ¿cómo se puede limitar esa problemática? Bueno, la licuación por lo general se ve en arenas cuando están saturadas, sobre todo pues suelos granulares y por ejemplo en el reglamento, en el NSR10, pues hay como que, por ejemplo para el caso de Colombia, pues hay como unas indicaciones de cuándo se debe evaluar más que todo. Pues primero tiene que ser una zona sísmica alta, por lo general es que se realiza, y también pues que se presente eso, que sean suelos granulares, que probablemente estén saturados o que puedan estar cerca de estar saturados. Y también se ve en suelos que tienen arenas, pero también un poco de combinaciones de finas.
Eso sería parecido a esas famosas arenas movedizas que se ven en las películas o qué tan distante está, digamos, ese fenómeno de... Sí, o sea, básicamente cuando uno ve los videos, bueno, yo pues obviamente pues nunca he presenciado esto, pero cuando uno ve los videos, sí, o sea, parece como que la estructura se mueve y se entierra de tal manera que se pierde totalmente pues toda la resistencia del suelo. Y pues otra cosa que quería agregar es que, por ejemplo, este tema me parece súper interesante porque es algo que no, o sea, como que no está totalmente dicho, y pues los suelos a mí me llaman como que demasiado la atención porque no es como, bueno, no sé, o sea, como una estructura que yo diseño la estructura y ya está. No, o sea, es algo que primero está basado en ensayos experimentales. Entonces, si uno no realiza como que una experimentación bien, pues muy probablemente tus modelos o tus diseños no van a estar pues realizados, o sea, desde el comienzo hay que tener eso en cuenta. Y la geotecnia es así, o sea, va muy, muy de la mano de la experimentación. Ok, excelente, María Fernanda. Una última preguntita para aquellos estudiantes que están aquí muy, muy atentos. Incluso me han escrito estudiantes de la Universidad Francisco José de Paula que están interesados también en nuestros programas de maestría de la universidad en sede de Ocaña, donde tenemos muchos egresados que ya son profesores hoy en día allá. Quería preguntarte, ¿cómo se da ese proceso o esa interacción para la elección del tema de investigación? O sea, tú lo traes como una semilla, lo trabajaste en pregrado, te lo ofrece el profesor, o pues cuéntanos un poquito cómo fue en tu caso particular esa elección o ese proceso de selección del tema de investigación. Bueno, en mi caso, yo sabía que mi profesor trabajaba este tema, no sabía, pues yo nunca, o sea, del proyecto en el que estaba, que era el proyecto LEAP, de eso sí no sabía nada. Eso fue como yo estaba buscando el tema, sabía que mi profesor trabajaba en temas de estos, pero no sabía exactamente cuál iba a ser. Y pues como, no sé, como de casualidad llegó que está el proyecto y pues yo pude como que entrar a trabajar un poco en el proyecto. Sin embargo, pues yo lo que más recomendaría es al momento de realizar un posgrado y sobre todo un posgrado investigativo, muchas veces lo más importante es la investigación que uno realiza. Entonces, como que consultar bien cuál es el tema que yo quiero, bueno, qué temas son los que me interesan y qué temas son los que trabajan mis profesores. Porque, por ejemplo, como hay tantas ramas y al final la maestría investigativa lo que busca es que tú crees ese conocimiento, vas a necesitar muchísimo como motivación propia y motivación personal para poder seguir desarrollando eso. Entonces, lo más importante es que si ustedes quieren realizar una maestría investigativa aquí en la Universidad del Norte, se asesoren bien cuáles son los profesores, cuál es el área en la que ellos trabajan de investigación y pues así ver cuáles son sus gustos afines e ir hablando con los profesores. Es muy importante como que tener ese contacto con ellos porque muchas veces ellos tienen proyectos que a veces hasta financian maestrías y pues muchas veces están buscando también estudiantes que quieren hacer maestrías para estas financiaciones. Ok, María Fernanda, muchas gracias. No sé si tenemos preguntas del público en nuestra aplicación. A ver, ¿alguna pregunta por acá? Estoy viendo en el chat que, bueno, más que pregunta, veo a toda la gente enviando comentarios de felicitaciones, de excelente trabajo, unas temáticas muy interesantes todas las que se han venido dando. La verdad es que nos complace muchísimo tener estudiantes en este evento de investigación, el primer evento que realizamos este año en la División de Ingenierías, porque la idea de todo esto es de verdad que no solamente la comunidad uninorteña
conozca qué es lo que se está haciendo al interior de nuestros posgrados, sino que también todas las personas externas de otras universidades, de empresas, sepan las temáticas de investigación que aquí llevamos a cabo. Yo quería también aprovechar este espacio para decirle a todas las personas que nos están escuchando que los grupos de investigación que soportan todos nuestros programas de posgrado son grupos de investigación avalados por Colciencias en las más altas categorías. Entonces, de pronto, ingeniero Gilberto, si nos menciona cuáles serían esos grupos de investigación que actualmente el Departamento de Ingeniería Civil tiene en este momento y esos grupos soportan nuestros posgrados. ¿Cuáles son esos grupos? Bueno, gracias Nati por mencionar tan importante tema y es en realidad la base de toda nuestra investigación, los grupos de investigación. Sobre ellos apoyamos pues lo que son los proyectos que presentamos para financiación de Colciencias. Colciencias da o considera y aporta, digamos, califica los grupos en función a la calidad, al número de productos que estos están publicando, los que están ofreciendo a la sociedad científica. Y nosotros en Ingeniería Civil tenemos grupos en el área de transporte e infraestructura, que es el grupo de tranvía, clasificado como A1. Tenemos el grupo de el GIEC, que es el grupo de geotecnia y estructuras, también clasificado como A. Tenemos el IDEA, que es el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales. Y básicamente, pues, esos son los grupos que soportan, pues, nuestros programas de posgrado y de maestría altamente clasificados, con alta producción verificada también, evaluada por Colciencias y que se puede consultar fácilmente en el Group Lab y en el CBLAC de cada uno de los profesores del departamento. Nuevamente felicitar a Mari, pues, no sé si llegó alguna pregunta por ahí o si nos queda tiempo para eso. A mí me llama muchísimo la atención que iniciamos, bueno, el día de hoy con todas las investigaciones de nuestros estudiantes de posgrado del área de civil y vemos cómo se han presentado diferentes énfasis. O sea, eso indica que tanto la maestría en ingeniería civil como el doctorado ofrece diferentes énfasis y creo que eso ha sido un punto de éxito, especialmente en este programa de posgrado, la maestría en ingeniería civil, que es uno de los programas investigativos con más fuerza al interior de la división, ¿cierto? Entonces, es importante que la audiencia sepa que si en este momento se encuentran interesados en conocer acerca de los diferentes, digamos, énfasis que ofrece la maestría y el doctorado en ingeniería civil, les vamos a dejar en el chat la página exclusiva de nuestros posgrados, de todos los posgrados que actualmente ofrecemos y también recordarles que en este momento ya tenemos inscripciones abiertas. Todas nuestras maestrías y nuestros doctorados tienen inscripciones abiertas para quienes deseen formarse en el primer semestre del próximo año. También recordarles que nos pueden escribir al correo que aparece en pantalla o seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Entonces, ingeniero Gilberto, ¿qué le parece para seguir con el último digamos, invitado de esta mañana? Démosle paso a nuestro siguiente estudiante, no sin antes recordarle a toda la audiencia que desde las 3 de la tarde seguiremos transmitiendo por este canal Uninorte Académico. Vamos a seguir transmitiendo más investigaciones de estudiantes de maestría y doctorado en ingeniería civil. Entonces, ingeniero, le cedo la palabra para que sea usted la persona que presente a nuestro último invitado en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias, Nati, por tan valiosa información. Estoy seguro que muchos de nuestros estudiantes y los interesados en cursar los estudios pues van a estar tomando atenta nota para continuar e inscribirse para su proceso de inscripción en la maestría. Entonces, nuestro siguiente invitado en el día de hoy
es Luis Andrés Garzón. Luis Andrés es estudiante de doctorado del énfasis de transporte. Viene adelantando su trabajo de investigación de la mano del profesor Julián Arellana. Luis Andrés, para digamos, toda nuestra audiencia, es un estudiante internacional, es un estudiante de Ecuador, y que, bueno, ha venido trabajando, como les decía, con el profesor Arellana en el énfasis o en el tema de contaminación sonora o valoración del ruido por efecto del medio ambiente. No sé si Luis Andrés está por acá, a ver si lo veo. Hola, Luis, bienvenido. Sí. Gracias, profesor Gilberto. Buenos días con todo el público y la audiencia presente. Es un gusto y un honor, pues, ser invitado para esta tercera jornada de investigación de la Universidad del Norte. Yo soy, y me presento nuevamente, Luis Andrés Garzón Pérez, estudiante de quinto semestre en el programa de doctorado de Ingeniería Civil. Bueno, yo estoy estudiando pues en la Universidad del Norte gracias a un contacto preliminar que tuve con el profesor Julián Arellana como resultado de la realización de un congreso en Cartagena. Y pues me llevé la grata sorpresa de tener pues muchas ideas similares y objetivos que me interesaban alcanzar como profesional y que se alineaban a la estructura académica del doctorado. Entonces, de esta manera, llegué al programa del doctorado y hasta ahora estoy continuando ya con la parte de investigación, de la cual pues me he llevado gratas experiencias con la publicación ya de un artículo en una revista internacional de alto impacto. Entonces hemos tenido ya muy buenos resultados y esperamos también seguir con el alcance de nuevos logros, metas y objetivos que se han propuesto, tanto a nivel profesional, académico, y también de la mano de nuevas amistades que se han realizado en Colombia. Como usted decía, profesor, soy de Ecuador, soy profesor en la Universidad Técnica del Norte, en la ciudad de Ibarra. Al momento, pues, estoy trabajando en la parte de investigación, también en colaboración con otras universidades a nivel internacional, en las cuales, pues, me he podido vincular directamente en el tema de investigación que les voy a presentar. El título de tesis en la cual estoy trabajando es la valoración de la contaminación sonora mediante el uso de experimentos de elección aplicados con dispositivos inmersivos. Lo estoy realizando, como les había mencionado inicialmente, con la dirección y tutoría del profesor Julián Arellana, director de posgrados del departamento de la Universidad del Norte. Bueno, para dar inicio ya a esta presentación, me complace pues presentarles los contenidos que se van a mencionar. Primero, el planteamiento del problema, pues donde se abordan los principales problemas de la contaminación sonora. Los antecedentes es entender de qué forma se ha experimentado y cómo se ha analizado hasta ahora la contaminación sonora. El estado del arte, las principales fuentes bibliográficas, autores en el uso de las distintas metodologías y técnicas de modelación para la estimación de la contaminación sonora. Nos hemos realizado algunas preguntas de investigación, las cuales también han sido como resultado propuestas los objetivos que se mencionarán. Y finalmente, las metodologías y procedimientos planteados para la consecución del proyecto. Bueno, de manera preliminar, la contaminación sonora es una consecuencia negativa y una externalidad que se presenta de los sistemas o del uso de los sistemas de transporte. Pero en un entorno urbano también existen otro tipo de fuentes de contaminación. Por ejemplo, el comercio, la construcción, la industria, y quizás hasta ahora ha sido contextualizada de manera separada. Es decir, por un lado tenemos la contaminación
del tráfico vehicular, el ruido que se genera. Por otro lado, la contaminación industrial, la contaminación del comercio, pero no ha sido como estudiado de manera holística. Además, la contaminación sonora se ha tratado hasta ahora como una variable representada a través del ruido, pero muchas veces se pregunta cuánto ruido escucha usted y no sabemos de cómo se mide el ruido y cómo varía el ruido y cómo se ha valorado, es decir, cuánto dinero está dispuesto a pagar una persona por reducir una cierta cantidad de contaminación expresada en ruido. Entonces, esto lo iremos comprendiendo poco a poco en el transcurso de la presentación. ¿Cuáles han sido los enfoques de estudio? Pues primeramente ha sido a través de la experimentación de la observación de los cambios fisiológicos. Es decir, se han medido indicadores del resultado del incremento de cambios fisiológicos como las hormonas del estrés, nivel de calidad de sueño y empeoramiento del sistema vascular. Es decir, que el ruido, de cierta manera, genera estrés y esto cambia fisiológicamente la composición química del cuerpo. Esto ha sido el primer enfoque. El segundo enfoque, pues, ha sido un enfoque de modelación para identificar el impacto del tráfico vehicular sobre las calles. Como podemos observar, aquí se muestra un mapa de variación del nivel sonoro equivalente diurno que ha sido presentada en distintas tonalidades de colores a lo largo o en el mapa de la ciudad. Esta es la ciudad de Quito y las cuales muestran en estas tonalidades la variación del ruido o del nivel de presión sonora, como se lo conoce en la investigación. Estos dos enfoques son complementados por un tercero, porque es muy importante, claro, conocer cómo afecta el ruido al cuerpo, cómo afecta el ruido a los entornos urbanos, pero esto necesita ser valorado para poder mitigar los impactos negativos que tienen como consecuencia, ya sea en los entornos o en el cuerpo humano. Bueno, pero como antecedentes, como les había dicho, un poco para ir comprendiendo mejor la variable contaminación sonora, se realiza un pequeño experimento. ¿En qué consiste este experimento? Nosotros podemos estar en un entorno urbano, puede ser en una calle principal de la ciudad y tenemos siempre presente el flujo de vehículos. ¿Cómo medimos el ruido? Nos preguntan, ¿cuánto ruido proviene del tráfico? ¿Se entiende a esta contaminación como ruido? Esa es la primera pregunta que nos podríamos hacer. Pero ¿qué pasa si escuchamos que los sonidos, no estamos en una calle principal, sino en los exteriores de una ciudad y tenemos sonidos de la naturaleza? Entonces, si escuchamos quizás a unos pajaritos que están por ahí trinando, nosotros nos preguntamos, ¿cuánto ruido proviene de la naturaleza o cuánto sonido proviene de la naturaleza? Entonces, estos son términos que hay que diferenciarlos y comprenderlos de una mejor manera. Hasta ahora, como les había mencionado, se ha tratado el ruido de manera independiente para ciertos sonidos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos en estos exteriores de la ciudad y nos damos cuenta que no proviene el sonido de los pajaritos, del trinar de los pájaros, sino más bien de un sistema de control del tráfico, los semáforos, y nos anuncia cuándo podemos pasar de una calle hacia otra? Entonces ahí nos preguntamos, se pregunta nuevamente si es cuánto ruido existe en esa calle o cuánto sonido existe en esa calle. Entonces, esto depende de la percepción. Si quizás utilizamos únicamente nuestro sentido del oído o nuestra vista, y esto se complementa. Asimismo, hay otras preguntas en investigación que se han llevado a la mano, que es la magnitud del sonido, cómo se mide el sonido en decibelios. Muchas veces decimos aumentar el volumen o bajar el volumen, pero esto no es así. ¿Cómo varía? Si es una escala lineal, logarítmica. Y pues esto depende mucho para el método de presentación y medición del ruido. En investigación, nosotros al obtener información debemos
manejar correctamente las magnitudes y variaciones y cómo se comprende por parte de las personas, es decir, en un ambiente común, en un entorno urbano, cómo se maneja o cómo se entiende por parte de las personas todos estos términos del ruido, del sonido, las magnitudes, etc. Para ello, todas estas preguntas que nos hacemos y que tratamos de descubrirlas de cómo comprenden las personas el ruido, también es importante que se lleve de la mano de una valoración, es decir, cuánto está la persona dispuesta a pagar por conseguir una disminución de ese ruido, del sonido o de la forma como nosotros lo entendamos. Y para esto, pues hay una metodología y conceptos ya aprobados en investigación para la valoración de bienes no transables en el mercado, ya que sabemos que el ruido pues no es un bien, no está monetarizado y no se lo puede intercambiar en el mercado, al igual que la calidad del aire, la calidad del medio ambiente. Entonces, para esto pues nosotros necesitamos determinar este valor transable del costo que tiene la persona o que estaría dispuesto a pagar por disminuir el ruido. Para esto, pues hay técnicas de valoración, como habían mencionado ya mis colegas, compañeros, estudiantes en las anteriores investigaciones. Estos métodos ya han sido probados ya durante muchos años y pues han tenido muy buenos resultados en lo que se trata de valoración de bienes no transables en el mercado, como la contaminación sonora. Pero para esto necesitamos obtener datos. De un lado, pues tenemos datos de preferencias reveladas que podemos conseguirlos quizás a través de investigaciones que ya se hayan realizado antes y aplicarnos, por ejemplo, en métodos de precios hedónicos o por otro lado de preferencias declaradas por medio del uso de encuestas. En preferencias declaradas tenemos varias metodologías que se pueden utilizar muy válidas y por consecuencia pues de la aplicación en doctorado y el nivel que exige, hemos utilizado modelos avanzados de híbridos de integrados de elección, los cuales pues son modelos probabilísticos que integran también variables latentes de actitudes y percepciones. Entonces esto nos permite que al obtener datos nosotros podamos modelarlos, interpretarlos dependiendo de las variables que escojamos y estimar una disposición del pago para la reducción de la contaminación sonora. Bueno, estas metodologías, como les había mencionado, son relativamente nuevas, muy aplicadas en el transcurso de los años y muy válidas también. Pero últimamente, sea en investigación en el estado del arte que como parte del doctorado se ha realizado, hemos descubierto que en la Universidad de Leeds se han encontrado en lo que se refiere al estudio de la contaminación sonora algunas lagunas en la investigación, considerando la diversidad en el nivel y fuentes de sonido. Como les había dicho, muchas de las investigaciones solo se han enfocado en estudio del ruido del tráfico vehicular, pero esto no es cierto porque en un entorno urbano existen muchos otros sonidos y ruidos que provienen. Entonces, esto no ha sido considerado en la investigación. Las oportunidades, pues, es la normalización de la investigación. Ustedes pueden ver aquí el estudio del paisaje sonoro y contaminación sonora ha sido muy innovadora y muy nueva, en la cual estamos también nosotros vinculados. A partir de la normalización de la investigación. Pues es muy nueva, se publicó en el 2018 la norma y pues estamos consiguiendo los primeros resultados en este tipo de temas. Los desafíos es el progreso de la investigación en medios ambientes sonoros urbanos, es decir, muchas veces se han considerado casos aislados, específicos de sitios en la ciudad, por ejemplo, zonas sensibles como escuelas, puede ser zonas de educación, zonas educativas, zonas hospitalarias y zonas residenciales. Nosotros queremos darle un enfoque un poco más amplio en el entorno urbano. Bueno, pero ¿qué es esto del paisaje sonoro o qué es lo que estamos tratando de proponer y qué contiene esta normativa recientemente publicada? Pues la metodología utilizada en paisaje sonoro lo que trata es de identificar unas
varios entornos urbanos de características mixtas, de los cuales se van a medir varias, tanto con equipos como con encuestas en las personas, de varias características espectrales del sonido y las percepciones de las personas. Estos entornos mixtos urbanos normalmente están como muy concentrados para poder hacer con la persona un recorrido urbano y detenernos en estos sitios específicos y evaluar los sonidos que se escuchan y el entorno urbano visual de igual forma. Una vez que estamos haciendo este recorrido, se utilizan los diferentes equipos de medición como el sonómetro, especializados para detectar espectros del sonido, acústica, especializados y pues que se utilizan en investigación científica. Y por otro lado, como les decía, las percepciones capturadas de las personas para entender mejor cómo comprenden el entorno sonoro urbano. Bueno, frente a todas estas cuestiones que se han mencionado, como les había dicho, nos hicimos algunas preguntas de investigación. Por ejemplo, la primera es, ¿se relacionan las variables sonoras con las visuales? Como les decía, si nosotros estamos en un entorno urbano, escuchamos quizás un sonido de trinar de pajaritos, pero nos damos cuenta que eso proviene de un semáforo, del control del tráfico, entonces quizás cambie nuestra percepción de sonido a ruido. Entonces, eso queremos probar. La segunda pregunta de investigación son si ciertos niveles de presión sonora influyen en la percepción visual para la selección de un entorno urbano. Es decir, si estamos en un parque, quizás exista mayor ruido, mayor sonido, entonces esto quizás nos afecte y deseamos cambiar de entorno. La tercera pregunta ¿es posible estimar la valoración de la contaminación sonora utilizando los modelos de modelación avanzados? Ya que, como les había dicho, pues en doctorado requiere un nivel alto de modelación, entonces esto queremos probarlo con estos nuevos tipos de técnicas y modelación. La pregunta final es, ¿permite la aplicación de encuestas inmersivas una mejor comprensión a la variación de la contaminación sonora? Es decir, que nosotros vamos a darle un plus en la metodología que vamos a realizar, las cuales les voy a explicar a continuación. Bueno, el objetivo general es estimar el valor económico de la contaminación sonora. Como les había dicho, la disposición que tiene la persona por reducir esta contaminación a partir de la realización de un experimento de modelación híbrida de elección, modelos avanzados econométricos, incluyendo atributos e indicadores relacionados a la teoría del paisaje sonoro y visual enmarcado en el contexto de localización residencial en la ciudad de Quito. El primer objetivo es identificar los constructos latentes de la teoría del paisaje sonoro. El segundo objetivo es desarrollar un nuevo protocolo con métodos de encuesta para entornos inmersivos. Y el final es formular y estimar un modelo híbrido de elección discreta. Bueno, como les había dicho, a nivel de doctorado, pues uno investiga bastante en las fuentes bibliográficas. Aquí se mencionan una serie de fuentes y autores que han trabajado en diferentes variables, en diferentes metodologías, y esto pues ha sido parte del trabajo doctoral, de la investigación que se ha desarrollado. Pero bueno, en sí, para un poco conceptualizar y especificar de mejor manera las variables que se han utilizado, nosotros hemos seleccionado un entorno urbano. Como sabemos, puede tener características mixtas. En este caso, por ejemplo, podemos observar un parque en la ciudad de Quito, en el cual tenemos características urbanas que comparte este parque, como vías, aceras, edificios, residencias. Entonces, ¿cómo podemos lograr la valoración de la contaminación sonora en un entorno urbano? Hay varios contextos de elección. Entre ellos es localización residencial, elección de ruta y elección tecnológica. Y asimismo, las variables que podemos estudiar en un entorno urbano es la cantidad de personas que están presentes en las aceras, la cantidad de vehículos en las vías, los espacios verdes y la infraestructura.
Nosotros, después de un análisis, como les había dicho, como parte del objetivo 1, es determinar las variables, hemos seleccionado la elección residencial, es decir, cuánto está la persona dispuesta a pagar por vivir en una residencia con características específicas y que comparte o está en la proximidad de un entorno urbano. Las variables seleccionadas es la cantidad de personas, como les había mencionado, los vehículos y los espacios verdes que esta inmueble tendrá en sus alrededores. Un poco más detallando las variables ya seleccionadas, a partir de la selección de la normativa, tenemos variables de tipo psicoacústicas que han sido recomendadas por investigadores en ingeniería en sonido y acústica, con las cuales trabajamos de la mano de universidades amigas, en las cuales pues hemos seleccionado todas las variables, aparte de las variables del entorno urbano y la variable del costo que les había mencionado anteriormente. Por una parte de estas variables tendremos la medición de espectros sonoros con equipos especializados y las encuestas que se miden en las personas. Bueno, y la innovación que nosotros queremos dar con los dispositivos inmersivos es que la persona ya no vaya directamente a caminar en los sitios. Es decir, que no se exponga ahora que estamos en esta época pues de pandemia, que las personas salgan a las calles a evaluar el entorno tanto en sonido como la parte visual. Nosotros lo que hemos hecho es recopilar en una base de datos una cantidad de videos con formato de visualización 360, tanto en la parte visual como acústica, ya que los equipos se han mejorado pues, en el transcurso de los años y ha permitido la recopilación de estos formatos de video y audio. Y nosotros lo que deseamos es presentarles a las personas en dispositivos inmersivos, es decir, con el uso de Oculus, con unos visores Oculus y audífonos especializados para que cuando la persona los utilice, simule que estamos en las condiciones reales de los sitios y pues damos este valor agregado de utilización de equipos inmersivos. Bueno, aquí un poco se hace la parte de explicación de los modelos, la modelación, la definición de la función de utilidad que nosotros proponemos, la modelación mixta que vamos a utilizar, la forma en cómo hemos realizado el diseño experimental y cómo a lo que nos ha llevado. El modelo un poco que nosotros proponemos es la evaluación, como les decía, una modelación avanzada, tanto de características actitudinales y perceptuales, de variables psicoacústicas que han sido recomendadas por varios investigadores afines en sonido y acústica, y las características del entorno urbano que nosotros queremos medir, principalmente el nivel de presión sonora, la cantidad de personas, cantidad de vehículos, cantidad de espacios verdes y el costo. Y cómo esto afecta en un contexto de elección residencial la elección de una persona. Pero bueno, un poco para representar mejor esta forma del modelo, les voy a explicar en qué consiste la encuesta que vamos a realizar en los próximos meses en la ciudad de Quito. Pues bien, nosotros hemos recopilado los videos y grabado los sonidos de varios entornos urbanos. Por ejemplo, aquí tenemos las características de un parque. En segundo lugar, tenemos un entorno más residencial. Y en tercer lugar, un entorno de un parque ya con más personas. Estas características, como les había mencionado anteriormente, las obtenemos de un diseño experimental. Tenemos varias variables, varios niveles, pues que han sido cambiados en función del diseño bayesiano eficiente que hemos utilizado. Y hemos obtenido las características que nosotros deseamos medir. Al final se pregunta a la persona, una vez que visualizan el audio y video de cada uno de los 3 entornos, se pregunta, tomando en cuenta los costos mensuales asociados al pago de alquiler,
y o cuota del préstamo bancario para la compra del inmueble disponible, escoja el entorno urbano que se encuentra en la proximidad del inmueble que usted dispone para vivir. Es decir, la persona cuando mide visualmente y en la parte acústica los entornos urbanos va a tener preferencia por uno de ellos. Y esto quizás vaya a cambiar dependiendo del costo que esté asociado al alquiler o a la compra de un inmueble que estaría en la proximidad de cada uno de los sitios. Entonces, de esta manera estamos aplicando, o es la forma como se aplica los modelos de elección discreta, de una forma didáctica, utilizando una innovación que son los equipos que tenemos a disponibilidad en la actualidad, equipos inmersivos para la visualización. Es decir, que la persona no tenga que trasladarse in situ para evaluar estas características visuales y sonoras y que pueda asimismo obtener o tener una idea del costo que estaría asociado para la vivienda. Entonces, estos son las novedades que estamos incluyendo pues en mi estudio de tesis doctoral. Esto pues ha sido logrado, como les decía, gracias al trabajo conjunto con mi profesor, el doctor Julián Arellana, quien es experto en el uso de modelos de elección discreta. Además, hemos asociado a investigadores internacionales en lo que se refiere al uso de ingeniería de sonido y acústica, y hemos integrado el uso de esa metodología con problemas que aquejan pues a las personas en su vida cotidiana, como es la contaminación sonora en los entornos urbanos. Esto es cuanto puedo contarles. Les agradezco pues por su atención, también a todas las miembros del comité organizador por su invitación para presentarles mi tesis y propuesta doctoral, y esperamos que nos colaboren pues en las próximas fechas para la realización de la encuesta y ustedes también puedan formar parte de la realización. Luis, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación a este evento de investigación. Para nosotros es un placer también, presentarte por ser uno de nuestros estudiantes internacionales, comentarle también a la audiencia que como tú, ecuatoriano, también tenemos otros estudiantes de este país formándose a nivel de posgrado con nosotros. Entonces, eso nos alegra mucho y la verdad te agradecemos por todo tu tiempo y por toda la explicación tan valiosa que nos has podido dar en la mañana de hoy con este cierre. Comentarles también a todas las personas que se están conectando y que nos verán también a futuro en este canal, que desde las 3 de la tarde estaremos nuevamente presentando las investigaciones de más estudiantes de maestría y doctorado en ingeniería civil, así que todos muy conectados y los esperamos esta tarde. Muchas gracias por su participación. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.